Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Ser profesor universitario con la condición de un maestro ignorante a cargo del docente Jorge Wilson Gómez Crudero. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, pues agradecerle a Angelita que me invita a este espacio. Realmente voy a intentar recoger, me tocó la responsabilidad de ser el último, entonces intentaré como referirme también a algunas cosas que han planteado los compañeros que me parece importante resaltar. Lo primero es que yo soy un maestro realmente reciente, yo tengo apenas 3 años de profesor y tuve, digamos, la fortuna o la desgracia, porque todavía no lo sé, seguramente lo evaluaré en algunos años, de ser profesor únicamente universitario. Entonces ese es mi lugar. Desde ese lugar enuncio lo que voy a enunciar. No puedo enunciar desde otro lugar porque finalmente nunca he tenido la fortuna de trabajar con niños ni con jóvenes diferentes de estudiantes universitarios. Sí he tenido la oportunidad de hacer, digamos, talleres y algunas cosas. También he tenido la oportunidad de formar a maestros universitarios a nivel de posgrado, en una maestría que yo mismo hice en Manizales. Soy de Manizales y hice una maestría ya. Entonces, después de haber terminado la maestría, me invitaron a hacer un par de seminarios de los cuales voy a hablar aquí brevemente. Lo primero es, entonces voy a intentar hacer como una especie de recorrido, primero diciéndoles cómo llegué a ser maestro. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo realmente, estudiaba una carrera de ingeniería, estaba haciendo ingeniería eléctrica y terminé decepcionándome, digamos, del acto de formación de un ingeniero, porque había, digamos, unas inquietudes personales que me movilizaban. Entonces, inicialmente empecé a estudiar filosofía y también me di cuenta que la filosofía, encontré algunos problemas en la filosofía y terminé estudiando un pregrado muy atípico en Colombia que se llama Gestión Cultural y Comunicativa en la Universidad Nacional de Colombia. Y fue un pregrado que hice en 4 años. Luego de haber terminado el pregrado tuve la posibilidad, empecé a laborar en una organización. Allí tenía la función de ser como una especie de administrador de procesos culturales y pues obviamente por el cargo que tenía y por el salario que tenía, pues que no era un salario muy alto, pero era un salario digno, tuve la posibilidad de hacer primero un posgrado, hice una especialización en estética que me permitió, digamos, encontrarme con un problema que yo venía intuyendo, que venía un problema que me interesaba investigar. Entonces, terminé de estudiar la especialización y como era el único egresado, este pregrado es apenas un pregrado que tiene unos 12 años, unos 11 años de existencia. Como era el único egresado de la Universidad Nacional del pregrado en Gestión Cultural, unos profesores con los que había trabajado en unos proyectos de investigación me invitan a ser profesor ocasional, que la figura de profesor ocasional en la Universidad Nacional es como la figura de aquí de profesor de cátedra, ¿no? Entonces tenía la responsabilidad de trabajar en unos cursos de pregrado. Entonces básicamente, claro, yo tenía ya unas intuiciones y decidí asumir el reto porque consideré que realmente me gustaba mucho experimentar qué significaba ser maestro. Entonces llego a la Universidad Nacional, empiezo inicialmente con unos cursos, con 3 cursos, un curso que se llamaba Gestión Cultural Local, otro que se llamaba Expresiones y Creatividad y otro que se llamaba Expresiones Artísticas. El de Expresiones Artísticas y el de Gestión Cultural eran de semestres avanzados, el de Expresiones y Creatividad era un primer semestre. Entonces,
claro, yo llegué a ese pregrado, llegué a esa asignatura y la universidad me entrega un curso, digamos, armado, ¿no? Me dicen, bueno, en expresiones y creatividad usted tiene que dictar esto, me entregan unos objetivos y un programa casi diseñado. Entonces, cuando yo cojo el programa, digamos, era una especie de técnicas para aprender a pensar, ¿no? Entre comillas. Entonces era la técnica de los 6 sombreros, la técnica de aprender a resolver problemas y una cantidad de cosas que, por supuesto, a mí me inquietaron mucho por varias razones. Una de ellas es que yo considero, por la formación que tuve, digamos, en la especialización en estética, considero que la expresión y la creatividad tienen que ser pensadas en una profundidad muy grande, porque un arma de destrucción masiva es creativa, ¿sí? Es decir, una pistola es creativa, ¿sí? Una máquina que saquea la tierra es creativa. Entonces esa era, digamos, es un ejercicio de creatividad. Entonces, como esa era mi inquietud, yo inicio replanteando por completo lo que me había propuesto la Universidad Nacional, lo que me había propuesto el pregrado, y hago un curso en el que, afortunadamente, digamos, en paralelo al curso, en paralelo a ser maestro, a ser profesor, empiezo a hacer también el proyecto de maestría, empiezo a estudiar maestría, una maestría en educación, y cuando empiezo a estudiar la maestría, la pregunta que me hago es qué significa para mí ser maestro universitario y qué significa iniciar el proceso y el camino de ser maestro universitario. Entonces eso implicó de alguna manera que me instaurara en una condición diferente de ser maestro, porque digamos que yo no era el maestro como mis demás compañeros de la universidad que llevaban 15, 20 años, 25 años ejerciendo la docencia. Yo era un egresado, ¿sí? Yo no era un maestro, yo era un egresado, un simple egresado de la universidad que llevaba 4 años, 3 años a lo sumo de estar trabajando, y pues yo no tenía realmente, digamos, la experiencia de ser maestro. Entonces, cuando empiezo a hacer la maestría, lo primero que yo me pregunto es ¿cómo puedo yo hacer que unos estudiantes de primer semestre del pregrado, en un curso que se llama Expresiones y Creatividad, sean realmente creativos o tengan preguntas por la creación? Entonces esa era la primera pregunta que yo me hacía. Entonces empiezo a diseñar el curso, hago una propuesta, digamos, que consistía básicamente en un ejercicio de experimentación durante todo el semestre. Lo que hacíamos era, y yo era el primero que experimentaba en eso, porque yo realmente no tenía ni idea de que era dictar una clase, y todo, bueno, me falta contar una anécdota. ¿Por qué llegué a eso? Llegué a eso porque resulta que la primera clase que tuve, era más o menos unos 35 estudiantes. Yo me paro al tablero y empiezo a explicar qué voy a hacer en el curso. Entonces, y empiezo a hablar un poco de algunos conceptos, algunos problemas, y un estudiante levantó la mano. Yo estaba hablando de la manera en que se configura, digamos, el mundo simbólico, y mencioné la palabra neocórtex, que la había leído en un texto que había estado trabajando, y un estudiante me preguntó: profesor, ¿y qué es neocórtex? Y yo no sabía qué era neocórtex, no tenía la respuesta para la palabra neocórtex. Entonces lo que hice fue tratar de responder, ¿cierto? Tratar como de dar tumbos de ciego. Le respondo qué es la palabra neocórtex, obviamente no tenía ni idea de qué estaba hablando, y cuando termina la clase yo llego a mi casa y tengo una profunda crisis emocional y de sentido, ¿no? Porque yo decía, pero ¿cómo puedo ser yo un maestro de universidad, ¿cierto?, si no sé qué es lo que voy a enseñar, primero, y segundo, ¿cómo puedo ser yo un maestro de universidad si ante una pregunta lo que hago es desviar la posibilidad de decir no sé, ¿cierto?, que es tan auténtica y tan válida como decir sí sé? Entonces eso implicó en mí repensarlo, y lo que hice fue construir un proceso de experimentación permanente durante todo el semestre, en el que no había realmente, digamos, un ejercicio de explicación de un maestro, no había un ejercicio de un profesor que explica en el aula, sino que lo que hacíamos era
plantear unas lecturas a partir de unos conceptos, y lo que yo hacía era simplemente provocar todo el tiempo en el aula de clase preguntas, tratar de provocar preguntas. Entonces inicio el curso diciendo, y digamos que la reflexión que yo hacía es, bueno, la única manera, digamos, de crear, como lo han hecho, digamos, los grandes creadores de la historia, o bueno, como digamos, nos han narrado la historia de los grandes creadores, es que la creación pasa por ese ejercicio de crear crisis de sentido, es decir, de instaurarse en un lugar del mundo desde el cual tú miras y dices, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Aquí tiene que pasar algo con lo que yo tengo al frente, porque por primera vez me estoy dando cuenta que el mundo no es lo que yo pensaba. Entonces inicio con ellos haciendo algo que llamé la crisis de sentido, construir ese problema de la crisis de sentido, y ahora ya voy a hablar un poco más de eso. Y a partir de esos ejercicios, lo que hacíamos con ellos era talleres de expresión corporal, talleres de escritura libre, talleres de, o sea, una cosa, digamos, muy experimental en la que yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo, pero sí tenía claro que lo que me interesaba que pasara es que al final del semestre yo pudiera tener la sensación de que yo realmente no había intentado enseñar nada, sino que lo que había pasado es que realmente se había gestado un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, esa era mi intención, mi propuesta, digamos, mi apuesta política, como decía ahorita nuestro compañero. Entonces eso empezó a convertírseme en una especie de lugar desde el cual construir mi proyecto de investigación de la tesis de maestría. Entonces, como me preguntaba qué significaba ser maestro en esa condición, lo primero que me preguntaba era, bueno, ¿y qué sujetos se relacionan en un hecho formativo? Si yo no voy a abordar la condición de un maestro que enseña, ¿cierto? Entonces, ¿qué sujeto se va a relacionar con el otro ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién es el que está al frente? Si ya no es el que enseña, es decir, yo ya no soy un docente, entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué papel voy a jugar? Esa es la primera pregunta que me hacía. La segunda era la segunda pregunta que me hacía es ¿qué formación estoy emprendiendo en ese hecho formativo? Es decir, si yo no estoy enseñando, ¿cierto? Entonces ¿qué está pasando en ese hecho formativo? ¿Qué formación se está gestando ahí? Y lo otro que me preguntaba es ¿quién es el otro a quien me enfrento en ese hecho formativo si yo ya no lo veo como un estudiante? Porque es que yo no lo estoy enseñando. Yo lo que estoy haciendo es disponer unos espacios de experimentación para que en esos espacios de experimentación acontezcan cosas, pasen cosas, no sé qué, ¿cierto? Claro, era un curso que me lo permitía, por supuesto. Y desde ahí entonces empecé a tener, digamos, empecé a acercarme a unas lecturas, me encontré con varias lecturas muy afortunadas, por eso esta charla trato de llamarla Ser maestro universitario de la condición del maestro ignorante, ser profesor universitario de la condición de un maestro ignorante, porque me encontré con varias lecturas. Una de las lecturas, o varias de las lecturas que me encontré fueron lecturas de teóricos contemporáneos latinoamericanos, o bueno, cercanos a Latinoamérica, que han configurado un corpus de conocimiento que se ha autodenominado como los estudios postcoloniales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, y otra serie de pensadores contemporáneos que se están haciendo una serie de preguntas que a mí me parecieron muy interesantes porque yo no me las había preguntado, pero que me sirvieron para pensar el problema que yo quería abordar, tanto en el problema de investigación como en mi ejercicio como docente. Entonces lo que ellos plantean es que, digamos que hay muchos enunciados, pero hay un enunciado que es muy concreto y que es muy contundente, y ellos dicen, el progreso es un mito. Ese es un enunciado que es muy fuerte, pero que es muy interesante. Dicen, el progreso es un mito, y es un mito euroantropocentrista. No es cualquier mito, es un mito eurocéntrico y antropocentrista, porque el progreso es una construcción de Europa Central
a partir más o menos del siglo XVII-XVIII. Y el progreso no es ni un discurso universal, ni es un discurso de todas las culturas. El progreso es un mito. Por lo tanto, al ser un mito, si ese ha sido el mito que ha configurado el conocimiento occidental, desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y desde las ciencias duras o ciencias naturales, entonces nuestra manera de conocer es una manera que está colonizada. Nuestro saber está colonizado, dicen los estudios postcoloniales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seguimos enunciando nuestra condición de contemporáneos y nuestra condición de occidentales, nuestra condición de latinoamericanos desde un mito del conocimiento. Entonces, claro, yo me preguntaba eso y yo decía, si la formación es asunto de conocimiento, si formar tiene que ver con el conocimiento, entonces yo lo que hago en mis aulas de clase, lo que hago cuando un estudiante me levanta la mano y me pregunta una cosa que yo no sé y yo le respondo una cosa que no sé, lo que estoy haciendo es configurar una estructura de poder que multiplica el mito al infinito, ¿cierto? Que hace que ese mito del progreso se multiplique sin ningún cuestionamiento, sin ninguna pregunta de fondo acerca de ese mito del progreso. Entonces, eso me permitió, por ejemplo, me permitió muchas cosas, pero una de las cosas que me permitió es que cuando yo estaba dando digamos, cuando estaba pensando o cuando seguía pensando qué estaba pasando en mi curso de expresiones y creatividad, me encontré, digamos, con una reflexión profunda sobre mi proceso formativo. Yo decía, bueno, pero es que yo también tengo que pensar qué ha pasado conmigo como sujeto de formación, y yo tengo que pensar en mí como estudiante. Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas sobre mi formación como estudiante, una serie de preguntas que voy como tratando de pensar para mi proyecto de investigación de la maestría, y me encuentro con que, perdónenme la expresión, mi proceso formativo de todo el bachillerato y de la primaria fue un pajazo mental. Es decir, es una absoluta condición metafísica que no tiene nada que ver con mi condición de realidad. Y les voy a decir por qué, porque resulta que cuando yo me puse a pensar, bueno, yo qué recuerdo de mi escuela, yo qué recuerdo de mi proceso formativo, cuáles son los maestros que yo les puedo decir maestros, digo, pues a los maestros que yo les puedo decir maestros es porque tenía algún afecto por ellos. Pero lo más importante es que esos maestros en alguna oportunidad me escucharon. Y dije, qué interesante, o sea que el problema tiene que ver con la escucha, el problema tiene que ver con el diálogo, el problema tiene que ver con cómo el otro que está frente a mí siente que es auténticamente otro. Y eso, obviamente, lo reflexionaba porque es que yo he contado muchas veces esta anécdota, pero es una anécdota que es muy interesante para comprender un poco más lo que quiero decir. Y es que ustedes, yo no sé si todos saben, pero en el 2010 en Manizales hubo una crisis de agua. Cuando yo llegué acá, aquí hay crisis de agua todos los días. Cada vez que yo llegué hay crisis de agua en la red. Pero bueno, en Manizales eso es absolutamente impensable. Y es absolutamente impensable porque el acueducto de Manizales es uno de los acueductos que se precia de ser uno de los mejores de Colombia y del mundo. Y el agua tratada en Manizales se supone que es una de las mejores aguas del mundo. Entonces resulta que hubo una crisis de agua porque el alcaldecito ese que teníamos de turno en el momento era un tipo muy déspota que no hizo unas inversiones que tenía que hacer. Manizales tenía 2 plantas de tratamiento de agua, una había colapsado por una crisis invernal y la otra quedó en funcionamiento y abastecía el 40% de la ciudad, pero con ese 40% se podía abastecer el 100% de la ciudad a partir de unos racionamientos que mucha gente ni tenía idea que estaban sucediendo en Manizales. Con la segunda ola invernal, esta planta de tratamiento se pone también en crisis y quedamos sin agua. Entonces aparecen una cantidad de grupos en Facebook diciendo crisis del agua en Manizales es por negligencia y yo no sé qué, y una cantidad de cosas. Pero entonces yo me hice una pregunta y me hice una pregunta que me sorprendió mucho, porque es que yo estaba leyendo lo que la gente escribía en Facebook, estaba leyendo las noticias de La Patria, que es el periódico de casa, el pasquín de la casa,
Y resulta que en ese periódico todo el tiempo estaban enunciando las dos plantas de tratamiento de agua y hablaban de los afluentes de agua que nutrían esas dos plantas de tratamiento, y yo dije, por Dios, 2010, después de tanto tiempo de vivir en Manizales, y yo no tenía ni idea que las plantas de tratamiento del agua que me tomo todos los días en mi casa se llaman X y Y, ¿cierto? Y no sé que los ríos que nutren el agua que me tomo todos los días en mi casa, es decir, el agua que yo me tomo en un vaso de agua todos los días, viene del río yo sí sé qué, yo sí sé cuántas. Yo decía, por Dios, esto es un problema que va mucho más allá de la negligencia de un sujeto, esto es un problema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con lo descontextualizada que está la educación nuestra. Por eso digo que es un pajazo mental, porque realmente es una educación en la que yo aprendo dónde queda el Tigris, dónde queda el Éufrates, dónde queda el Sena, dónde queda el Nilo, y no tenía ni idea dónde quedaba el río Chinchiná. Y yo decía, eso de alguna manera está evidenciando un problema que yo no había, digamos, entendido, pero que además tiene que ver con ese problema que les estaba planteando de la colonización del saber. Y nuestro saber está colonizado, nada que hacer. Es decir, en nuestras escuelas todo el tiempo estamos aprendiendo una geografía que es una geografía de mapas. Hay un texto muy bello que tuve la fortuna de trabajar de Luis Calvo Serrayer, que es un teórico chileno, que el texto se llama Del territorio escolar, del mapa escolar al territorio educativo. Es un texto bellísimo, profundo, pero es un cuestionamiento radical a la manera en que el conocimiento se ha construido desde una lógica discursiva que tiene única y exclusivamente la condición de reproducir las formas de poder. Es decir, si hay un lugar donde estamos reproduciendo el poder es en las escuelas y los colegios, ¿cierto? Ahí se reproduce el poder todo el tiempo. Claro, en la universidad es igual, no crean que esto es un paraíso, es igual, todo el tiempo estamos reproduciendo formas de saber que los teóricos poscoloniales han puesto, digamos, en crisis. Entonces, como esa inquietud me empezó a generar, digamos, muchos dolores de estómago, yo decía, mi lugar de poder, si de alguna manera hay una pregunta por los lugares de poder, si todo el tiempo estamos reproduciendo las formas de poder, ¿cierto? Entonces en mi aula yo reproduzco formas de poder, entonces lo que quiero hacer es terminar con esa reproducción de formas de poder. No sé cómo lo voy a hacer, y bueno, yo no sé si todavía lo he logrado, estoy ahí como intentando, y digamos que los cursos que he trabajado han tenido la intención de buscar de alguna manera ubicarme en otro lugar que no sea un lugar de poder, por lo menos desde la nota, ¿no? Sino que intento hacer, digamos, otras cosas que algún día intentaré tratar de sistematizar. Bien, ahora, yo me preguntaba eso porque yo decía, entonces, ¿cómo logro emanciparme si el propósito de la formación es emancipar al otro? Que en eso, digamos, estoy completamente de acuerdo con mis colegas que ya han expuesto muy bien y que además admiro muchísimo, porque si yo sí creo que si hay un lugar donde realmente es difícil la enseñanza es en las aulas secundarias, las aulas de secundaria y de primaria, por varias razones. Primero porque en esas aulas realmente el estudiante va en una condición de obligación que no nos pasa a nosotros en la universidad, ¿cierto? Un estudiante viene a una aula de clase y si no viene, pues a uno realmente, bueno, a mí me importa mucho, pero hay muchos profesores que les importa muy poco, y finalmente la expresión de eso se ve en una nota final de un curso. Entonces, como yo me preguntaba esos problemas, yo decía, bueno, ¿cómo reconozco un sujeto otro en el aula? ¿Cómo logro yo hacer esa vaina? ¿Cómo logro yo una condición de aprendizaje diferente? Porque digamos que hay una crisis, hay una crítica que yo hago muy fuerte a la Constitución Política del 91 en Colombia, y es que la Constitución Política del 91 en Colombia coincide con el nacimiento del proyecto neoliberal en Colombia. Y eso es una cosa que no hemos aprendido o que todavía no hemos discutido en profundidad.
Pero la Constitución Política del 91 es una constitución que reconoce la multiculturalidad. Sí, bravo la multiculturalidad, muy bien, que vivan los gays allá, ¿cierto? Que tengan sexo excremental allá. Eso lo dice uno de nuestros senadores, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron a Roberto Gerlein hablando en el Senado de la República, que decía más o menos lo siguiente, decía: el sexo, el catre compartido por dos hombres, ¡qué horror! El catre compartido por dos mujeres es otra cosa muy diferente, porque eso no es nada. Pero por dos hombres, eso es sexo excremental. Entonces, que vivan los gays, pero que vivan allá, que no vivan acá, ¿cierto? Que vivan los indígenas, sí, que vivan allá donde viven en su pueblito, poniendo problemas, haciendo paros en la carretera, que vivan allá, pero que vivan aquí, que tengan una voz en este proyecto de nación, ¿cierto? Que tengan una voz, que sea un proyecto intercultural. Eso es otra cosa, ¿cierto? Somos multiculturales porque lo reconocemos que existen, la mayoría de ellos fueron reconocidos, por ejemplo los indígenas han sido reconocidos, fueron reconocidos, digamos, en las políticas culturales del país a partir de la Constitución de 1886, de ahí nace el Museo del Oro, por ejemplo, pero esos indígenas que reconocen el Museo del Oro son los que se murieron, no los que están vivos, ¿cierto? Y el Museo del Oro, ¿a quién sigue reconociendo? A los que se murieron. Sí, esos indígenas pobrecitos que hacían cosas de barro, que eran precámbricos, ¿cierto? Que no eran desarrollados, porque es que el progreso es otra cosa, eso es artesanía, ¿cierto? Muy curiosa, sí, muy pispa, interesante, pero pues eso es artesanía, eso no es arte. Entonces, ahí sí me parece que hay un problema, digamos, y es que el país ha construido un proyecto político multicultural pero no intercultural, y eso sucede en todos los espacios, no solamente del país, también sucede en las universidades, también sucede en los espacios de aula, sucede en todas partes, ¿sí? Porque yo reconozco al otro, yo lo invito para que construya planes de desarrollo conmigo, pero es mi proyecto de plan de desarrollo. Venga, ¿usted qué tiene para decir de mi plan de desarrollo? Ah, bueno, sí, voy a ver si lo tengo en cuenta. Eso no es un proyecto de interculturalidad, eso no es un proyecto democrático, eso es otra cosa. Sí, ya me parece que, bueno, es un poco como mi inquietud. Entonces, para cerrar, digamos, mi propuesta final del proyecto de maestría tiene que ver con lo que yo defino como un maestro. Mi proyecto de maestría se llama Enrumbar el aula. Enrumbar el aula significa un poco darle una condición de enrumbamiento desde el punto de vista de la fiesta, porque es que la fiesta es una condición en la que no hay poder, ¿cierto? En la fiesta todos somos iguales, ¿sí? En el carnaval todos tenemos igualdad, el orden establecido se invierte, entonces enrumbemos el aula, pero también démosle un rumbo diferente, un rumbo en el que ya no más proyectos de progreso, ¿cierto? O proyectos otros. Entonces, ¿qué proyectos? Construyamos un proyecto de rumbo diferente en el aula de clase. ¿Qué proyecto quieres tú de nación? Démosle voz a los que no tienen voz, ¿cierto? Entonces es un poco como mi inquietud con mi proyecto, digamos, el proyecto de maestría que hice. Y yo propongo, digamos, para cerrar, digamos, propongo la condición de un maestro que yo defino como el anfitrión del aula enrumbada, que tiene que ver básicamente con cuatro momentos. Lo primero es que un maestro anfitrión de un aula enrumbada, es un maestro que cuida la pregunta. Es un maestro que se preocupa por la pregunta. Cuando un estudiante hace una pregunta, esa pregunta hay que potenciarla. Entonces yo digo, un maestro anfitrión de una aula enrumbada es un maestro que cuida la pregunta, pero también es un maestro que cuida las ganas de aprender, es decir, las ganas de vivir. Porque es que las ganas de vivir se acaban cuando yo siento que no tengo nada más que aprender en el mundo. Y un maestro anfitrión de un aula enrumbada, un maestro que además yo defino como maestro ignorante, porque es un maestro que no está en condición de poder, ¿cierto? Sino que se asume como ignorante porque el conocimiento es una construcción permanente. Entonces yo soy un ignorante permanente. Implica enseñar la desesperanza del mundo que estamos viviendo, es decir, enseñar que el mundo que vivimos es un mundo en crisis. Efectivamente es un mundo en crisis. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, yo no puedo pensar ni puedo dejar de lado que hay unos niños que se mueren de hambre, que cada vez es más crítica la cuestión,
que hay unas multinacionales que les interesa explotar los recursos naturales que nos dan el agua, que nos dan la vida, y también hay que enseñar esa desesperanza, pero es una desesperanza en el sentido no tanto de acabar con las ganas de aprender o con las ganas de vivir, sino una desesperanza en el sentido de que yo ya no tengo que esperar nada más. Es que el mundo es hoy y el mundo hay que construirlo desde hoy. Muchas gracias. La figura aquí de profesor de cátedra, ¿no? Entonces, tenía la responsabilidad de trabajar en unos cursos de pregrado. Entonces, básicamente, claro, yo tenía ya unas intuiciones y asumí y decidí asumir el reto porque consideré que realmente me gustaba mucho experimentar qué significaba ser maestro. Entonces llego a la Universidad Nacional, empiezo inicialmente con unos cursos, con 3 cursos, un curso que se llamaba Gestión Cultural Local, otro que se llamaba Expresiones y Creatividad y otro que se llamaba Expresiones Artísticas. El de Expresiones Artísticas y el de Gestión Cultural eran de semestres avanzados, el de Expresiones y Creatividad era un primer semestre. Entonces, claro, yo llegué a ese pregrado, llegué a esa asignatura y la universidad me entrega un curso, digamos, armado, ¿no? Me dicen, bueno, en Expresiones y Creatividad usted tiene que dictar esto, me entregan unos objetivos y un programa casi diseñado. Entonces, cuando yo cojo el programa, gracias. Bueno, buenas noches. Primero, pues agradecerle a Angelita que me invita a este espacio. Y pues realmente voy a intentar recoger, me tocó la responsabilidad de ser el último, entonces intentaré como referirme también a algunas cosas que han planteado los compañeros que me parece importante resaltar. Lo primero es que yo soy un maestro realmente reciente, yo tengo apenas 3 años de profesor y tuve, digamos, la fortuna o la desgracia, porque todavía no lo sé, seguramente lo evaluaré en algunos años, de ser profesor únicamente universitario. Entonces ese es mi lugar, desde ese lugar enuncio lo que voy a enunciar. No puedo enunciar desde otro lugar porque finalmente nunca he tenido la fortuna de trabajar con niños ni con jóvenes diferentes de estudiantes universitarios. Sí he tenido la oportunidad de hacer, digamos, talleres y algunas cosas. También he tenido la oportunidad de formar a maestros universitarios. Fue un pregrado que hice en 4 años. Luego de haber terminado el pregrado tuve la posibilidad, empecé a laborar en una organización. Allí tenía la función de ser como una especie de administrador de procesos culturales y pues obviamente por el cargo que tenía, por el salario que tenía, pues que no era un salario muy alto, pero era un salario digno, tuve la posibilidad de hacer primero un posgrado, hice una especialización en estética que me permitió, digamos, encontrarme con un problema que yo venía intuyendo, un problema que me interesaba investigar. Entonces, terminé de estudiar la especialización y como era el único egresado, este pregrado es apenas un pregrado que tiene unos 12 años, unos 11 años de existencia. Como era el único egresado de la Universidad Nacional del pregrado en Gestión Cultural, unos profesores con los que había trabajado en unos proyectos de investigación me invitan a ser profesor ocasional, que la figura de profesor ocasional en la Universidad Nacional es como Universidad del Tolima.
Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Ser profesor universitario con la condición de un maestro ignorante a cargo del docente Jorge Wilson Gómez Crudero. A nivel de posgrado, en una maestría que yo mismo hice en Manizales, soy de Manizales, y hice una maestría ya, y entonces después de haber terminado la maestría me invitaron a hacer un par de seminarios de los cuales voy a hablar aquí brevemente. Lo primero es, entonces voy a intentar hacer como una especie de recorrido, primero diciéndoles cómo llegué a ser maestro. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo realmente, estudiaba una carrera de ingeniería, estaba haciendo ingeniería eléctrica y terminé decepcionándome, digamos, del acto de formación de un ingeniero, porque había, digamos, unas inquietudes personales que me movilizaban. Entonces, inicialmente empecé a estudiar filosofía y también me di cuenta que la filosofía, encontré algunos problemas en la filosofía y terminé estudiando un pregrado muy atípico en Colombia que se llama Gestión Cultural y Comunicativa en la Universidad Nacional de Colombia. Y eso Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia. Pues yo soy un maestro realmente reciente, yo tengo apenas 3 años de profesor y tuve, digamos, la fortuna o la desgracia, porque todavía no lo sé, seguramente lo evaluaré en algunos años, de ser profesor únicamente universitario. Entonces ese es mi lugar. Desde ese lugar enuncio lo que voy a enunciar. No puedo enunciar desde otro lugar porque finalmente nunca he tenido la fortuna de trabajar con niños ni con jóvenes diferentes de estudiantes universitarios. Sí he tenido la oportunidad de hacer, digamos, talleres y algunas cosas. También he tenido la oportunidad de formar a maestros universitarios a nivel de posgrado, en una maestría que yo mismo hice en Manizales, soy de Manizales, y hice una maestría ya, y entonces después de haber terminado la maestría me invitaron a hacer un par de seminarios de los cuales voy a hablar aquí brevemente. Lo primero es, entonces voy a intentar hacer como una especie de recorrido, primero diciéndoles cómo llegué a ser maestro. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo realmente, estudiaba una carrera de ingeniería, estaba haciendo ingeniería eléctrica y terminé decepcionándome, digamos, del acto de formación de un ingeniero, porque había, digamos, unas inquietudes personales que me movilizaban. Entonces, inicialmente empecé a estudiar filosofía y también me di cuenta que la filosofía, encontré algunos problemas en la filosofía y terminé estudiando un pregrado muy atípico en Colombia que se llama Gestión Cultural y Comunicativa en la Universidad Nacional de Colombia. Y fue un pregrado que hice en 4 años. Luego de haber terminado el pregrado tuve la posibilidad, empecé a laborar en una organización. Allí tenía la función de ser como una especie de administrador de procesos culturales y pues obviamente por el cargo que tenía y por el salario que tenía, pues que no era un salario muy alto, pero era un salario digno, tuve la posibilidad de hacer primero un posgrado, hice una especialización en estética que... Calidad y compromiso social.
universitario con la condición de un maestro ignorante a cargo del docente Jorge Wilson Gómez Crudero. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, pues agradecerle a Angelita que me invita a este espacio. Realmente voy a intentar recoger, me tocó la responsabilidad de ser el último, entonces intentaré como referirme también a algunas cosas que han planteado los compañeros que me parece importante resaltar. Lo primero es que yo